Muy buenos días, estimados colegas, participantes de este evento internacional. Quiero, en primer lugar, agradecer al directorio de SPOG y especialmente al Comité Científico que maneja este Congreso Internacional por haberme permitido moderar esta importante conferencia. El tema de hoy es un tema de mucha actualidad, un tema de bastante preocupación en el ámbito científico, con muchos tópicos nuevos y la ecografía es un instrumento fundamental de primera línea después de la clínica para el diagnóstico y propiciar un manejo adecuado en el caso de la endometriosis. La conferencia de hoy se refiere al papel de la ecografía en el manejo de la endometriosis. Es tiempo para cambiar paradigmas, es el tema de la conferencia que va a estar a cargo del doctor Roberto Albinagorta, quien es médico ginecobstetra, graduado y especializado en la Facultad de Medicina de Cayetano Heredia. Es miembro titular de SPOG y paz presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Es jefe de la Unidad de Diagnóstico Materno-Fetal de Imágenes Médicas de la Clínica Internacional, director del Centro de Diagnóstico Avanzado de Endometriosis y Dolor Pélvico y autor y revisor en la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia con múltiples trabajos y publicaciones en la especialidad. Entonces, ¿quién más que él, con su experiencia, nos va a manejar este tema? A quien le invito y por favor tratar de respetar el tiempo para que las otras actividades sigan en su horario adecuado. Adelante, doctor Albinagorta. Para mí es un gusto y un alto honor la invitación a participar en ese congreso de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Agradezco en primer lugar a su presidente, al doctor Matsumura, y a todo el comité organizador de permitirme participar en este importante evento. Bueno, el tema que voy a presentar es, como en el título, papel de la ecografía en el manejo de la endometriosis, tiempo para cambiar paradigmas, y vamos a empezar con la charla. Debemos recordar que cuando hablamos de paradigmas nos estamos refiriendo a un conjunto de teorías, técnicas, hipótesis que son un modelo que nos sirve para interpretar y explicar la realidad y que orienta la acción en la toma de decisiones, ¿no? Y que tiene una característica en particular que es la temporalidad, ¿okay? Y eso corresponde bien con el tema que vamos a tratar desde el punto de vista que todavía vemos información colgada en las redes en relación al uso de la ecografía en el manejo, el diagnóstico, el manejo de la endometriosis, una información como esta que todavía habemos médicos que manejamos información acerca de que la ecografía no tiene ningún valor o valor limitado al diagnóstico simplemente de endometriomas ováricos. El contenido de esta charla, básicamente, en resumen, vamos a hablar de algunos antecedentes importantes, vamos a hablar de la importancia del mapeo preoperatorio, algunas palabras sobre el consenso IDEA y unos casos clínicos para ilustrar lo que es la evaluación ecográfica de endometriosis, hablar sobre curvas de aprendizaje y también, ¿no?, comparar el uso de la ecografía con otras técnicas de imágenes, en este caso resonancia magnética, que digamos es lo que muchos médicos todavía consideramos como la principal ayuda para el diagnóstico cuando hablamos de endometriosis. Para empezar, hablemos sobre la enfermedad, ¿no? La endometriosis, lo sabemos todos, es un trastorno inflamatorio crónico, ¿no?, que es estrógeno dependiente y que consiste básicamente en el implante y crecimiento de tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina, ocasionando toda una serie de síntomas, ¿no?, principalmente dolor pélvico, su fertilidad, fatiga, ¿no?, que afectan definitivamente la calidad de vida en la mujer. Tiene relación también con malos resultados perinatales y, muy importante, que no existe un tratamiento curativo para la enfermedad. No, desde el punto de vista de la incidencia, de acuerdo a los datos de la Sociedad Mundial de Endometriosis, 1 de cada 10 mujeres sufre de
de esta condición, y alrededor del mundo se estima, ¿no?, que más de 170 millones de mujeres, ¿no?, cargan con estas molestias, ¿no?, durante la etapa de su vida reproductiva. Un aspecto muy importante en cuanto al diagnóstico de esta condición es el retraso en el diagnóstico. Es algo que se viene estudiando en los últimos 10 años principalmente, ¿no? Se calcula que entre 7 a 10 años es el promedio de demora en el diagnóstico desde que aparecen los síntomas hasta que se confirma la enfermedad, ¿no? Y eso se debe a que, en principio, la normalización del síntoma del dolor y la dismenorrea, ¿no? Se asumen, ¿no?, como una condición normal, ¿no?, que la mujer durante cada ciclo pues tenga que experimentar dolor, ¿no? Y por otro lado, a la consistencia de síntomas como molestias digestivas, molestias urinarias que habitualmente se atribuyen a otras condiciones, y que por eso son pacientes que están siendo vistas en otras especialidades, por el gastroenterólogo, por el urólogo, por el médico internista. Y un dato muy importante, que mientras más temprano es el inicio de los síntomas, o sea, aquellas mujeres que empiezan con los primeros signos de endometriosis durante la adolescencia, las primeras etapas de su vida reproductiva, mayor es el periodo en el retraso del diagnóstico, ¿no? Y si hay asociado un cuadro de endometriosis profunda, pues es más probable que haya síntomas de tipo digestivo o urinarios asociados, haciendo que sea más confuso el llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y eso principalmente se da porque la confirmación de la enfermedad, todos sabemos, el gol estándar es la confirmación quirúrgica y el diagnóstico anatomopatológico de la presencia de implantes fuera de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, digamos que para llegar al diagnóstico hay que pasar por un procedimiento invasivo, y esto hace que se retrase más el diagnóstico. Pero sin embargo, a nosotros al revisar diferentes series, encontramos que el valor predictivo positivo de la cirugía para el diagnóstico de endometriosis es muy variable, como pueden ver en esta tabla, en esta revisión, ¿no?, que va desde el 60% hasta el 100%, y en algunos series hasta menos, 30-40%, dependiendo de la población estudiada. Entonces, esos todos son factores que lo que van a hacer es que el retraso en el diagnóstico de la enfermedad pues sea un hecho que se da en cualquier realidad. Recordemos los diversos fenotipos que tiene la endometriosis, ¿no? Tenemos la endometriosis superficial, aquella que afecta simplemente la superficie del peritoneo, la endometriosis ovárica o endometrioma, la endometriosis profunda y lo que es la uridificación del fondo del saco de Douglas, que ya viene a ser como el cuadro más severo que podemos encontrar, donde va a haber adherencias severas y una grave alteración de la anatomía de la pelvis. De acuerdo a la Sociedad Mundial de Endometriosis, definimos como endometriosis profunda la presencia de lesiones endometriales que infiltran el tejido más de 5 milímetros por debajo de la superficie del peritoneo, ¿no?, y que comprometen y distorsionan la anatomía del intestino, la vejiga, los uréteres o la vagina. La laparoscopía, ya lo hemos dicho, es el gol estándar para el diagnóstico y permite el estadiaje y el tratamiento definitivo de la enfermedad, si se quiere, para poder eliminar la mayor cantidad de tejido anormal, ¿no? El máximo beneficio se obtiene con la máxima citorreducción en una primera intervención quirúrgica, y de esa manera se evita también la recidiva y las reoperaciones, que son muy frecuentes en las pacientes con endometriosis. Para esto se requiere que el cirujano tenga el más alto de los niveles de destreza quirúrgica, ¿no? Porque son cirugías que son muy complejas, en el cual no solo involucra a trabajar en los órganos reproductivos de la mujer, sino trabajar con las adherencias, de repente hacer una resección intestinal o hacer de repente una cuña en la vejiga, cuando la extensión de la enfermedad pues así lo requiere.
ya lo decía el año 2006 el profesor Chaprón, que la decisión quirúrgica de la endometriosis profunda es riesgosa y requiere largo tiempo operatorio y excelentes habilidades técnicas. Por eso es que entrar a una cirugía, hacer un mapeo preoperatorio adecuado de todas las lesiones endometriósicas es más que necesario, diríamos, en estos momentos es indispensable. El mapeo quirúrgico preoperatorio nos va a permitir hacer una predicción oportuna de la existencia o ausencia de endometriosis profunda, que es lo que digamos va a complicar más el cuadro que vamos a enfrentar, ¿no? Y básicamente es esta imagen es la que más temen los cirujanos, ¿no? Cuando abordan la pelvis, ¿no? Y lo que encuentran, pues, es simplemente que el útero y el resto de los órganos de la pelvis, el intestino, están completamente pegados y que el fondo de saco de Douglas no se puede abordar. Entonces, cuando el cirujano se encuentra en esa situación, pues si no tiene las habilidades quirúrgicas adecuadas, pues va a tener muchos problemas o simplemente va a realizar un tratamiento incompleto. Es por eso que es muy importante el mapeo preoperatorio por ultrasonido, porque nos permite escoger un equipo quirúrgico apropiado. Obviamente no va a entrar el cirujano que tenga menos experiencia. Nos va a permitir realizar, muy importante, un consentimiento informado y dirigido a la paciente, porque dependiendo de la operación que se va a planificar, pues se le va a exponer a la paciente cuál va a ser la técnica que se va a emplear, ¿no? Y las posibles complicaciones y la extensión de la cirugía. Y por otro lado, también puedes planear el tiempo estimado de cirugía, ¿no? Hay muchos cirujanos, pues, que pueden programar una cirugía por decir a determinada hora, ¿no? Y en la siguiente hora, pues, tienen programada otra cirugía. Obviamente esa segunda cirugía se les va a retrasar si van a encontrarse, pues, con un caso muy complicado, ¿no? Esta imagen se les traigo porque nos ilustra bien cuál es la idea que tratamos de transmitir, ¿no? Si no sabes dónde vas a ir, ¿no? Lo más probable es que no te va a gustar dónde vas a terminar. ¿Cuáles son los beneficios de la ecografía en este caso? Bueno, hay beneficios diagnósticos, obviamente, en que nosotros podemos informar a la paciente cuál es la extensión de su enfermedad. Podemos evaluar, ¿no?, la severidad del cuadro, visualizar áreas anatómicas que quirúrgicamente no son visibles. O sea, nosotros tenemos la idea, ¿no?, de que, los cirujanos principalmente, de que nosotros vamos a tener una evaluación completa, ¿no?, de la extensión de la enfermedad cuando esté abierta el abdomen o esté expuesto en el abdomen. Y la verdad es que no es así. Cuando uno se encuentra una pelvis congelada, no sabes dónde está la lesión, cuál es la extensión de la enfermedad, ¿no? Esa idea que pensamos que nosotros, bueno, ahí lo vamos a ver, bueno, no lo vas a ver si el caso es un caso severo, ¿no? Nos permite evitar las famosas laparoscopías diagnósticas, ¿no? Aquellos procedimientos en los cuales simplemente se va a ver y salir, ¿no? Eso de verdad en la actualidad, pues no deberíamos dejarlo de lado. Vamos a minimizar el riesgo asociado a las posibles complicaciones, ¿no? Y por otro lado, entre las características de la técnica es que es asequible, es altamente disponible, es segura y es aceptable para la mayoría de las pacientes. Por otro lado, desde el punto de vista preoperatorio, ¿no?, nos permite informar al cirujano qué es lo que va a encontrar al momento que entre a la cirugía. Va a permitir, en el mejor de los casos, realizar un mapeo de la enfermedad e identificar aquellas áreas que están comprometidas, escoger el equipo quirúrgico apropiado para determinar intervención quirúrgica, como ya les había mencionado, hacer un consentimiento informado dirigido, en el cual, pues, nosotros tenemos que considerar que el riesgo no va a ser diferente según el grado de severidad en cada caso. Y bien importante, tener un tiempo estimado de la cirugía. No va a ser lo mismo si entramos a operar, pues,
endometrioma, ¿no? Y que no compromete al resto de la pelvis, que si nosotros tenemos una pelvis congelada. Si sabemos que el fondo de saco lo vamos a encontrar pegado, no va a ser lo mismo seguramente que al momento de programar la cirugía no lo vas a programar 1 hora, pues la vas a programar 2 horas o 3 horas, o ese día te dedicas a esa cirugía, ¿no? La investigación que en el campo del ultrasonido y endometriosis, que tiene ya más de 10 años, el 2016 dio lugar a la publicación del consenso IDEA, que es un grupo de expertos que se reunieron, ¿no?, para definir recomendaciones sobre términos, definiciones y medidas para describir las características ultrasonográficas de endometriosis profunda, herencia, adenomiosis y endometriomas. ¿Por qué? Porque hasta la publicación del consenso, pues había mucha heterogeneidad en cuanto a los términos, a la forma de evaluar, y la idea del grupo del consenso era unificar todas estas opiniones, y para eso se hizo ese consenso de expertos. El objetivo era asegurar que el examen ultrasonográfico sea realizado de una manera estandarizada, que se realice la medida estandarizada de las lesiones endometriósicas y que se use una terminología uniforme para describir la localización. No vamos a hablar en exceso del consenso IDEA porque es muy amplio, ¿no? Vamos a hacer poner un panorama de la metodología que se usa para la evaluación, ¿no? En principio, hay que considerar que el examen que vamos a hacer, ¿no?, es un examen dinámico, ¿no? Nosotros vamos a evaluar la pelvis, ¿no?, y no solo en el sentido de describir y medir los órganos, sino de evaluar las relaciones que tiene con el resto de los órganos de la pelvis. El consenso IDEA determinó 4 pasos para la evaluación de la pelvis, dividido de la siguiente manera, ¿no? El paso 1, que es la evaluación de rutina del útero y anexos, que es la ecografía transvaginal que nosotros hacemos usualmente, ¿no? Evaluación del útero y anexos, donde evaluamos signos de adenomiosis, presencia o ausencia de endometrioma. El paso 2, que constituye la evaluación de marcadores menores ultrasonográficos, principalmente sensibilidad sitio específica, la movilidad del ovario. El paso 3, que es la valoración del estatus de fondo de saco posterior, usando la evaluación del signo de desplazamiento, deslizamiento o sliding sign en tiempo real. Y por último, el paso 4, es el más complejo, que es la determinación de la presencia de nódulos de endometriosis profunda en los compartimientos anterior y posterior de la pelvis. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? Lo primero, determinar los signos ecográficos de adenomiosis, no lo vamos a tratar. Describir la presencia o ausencia de endometriomas, que digamos es la característica digamos más notoria que nosotros tenemos de lo que es el concepto de ecografía y endometriosis, es un endometrioma, y básicamente la mayoría de nosotros nos quedamos ahí. Hay que recordar un aspecto muy importante: el 35-45% del caso de endometriosis está asociado a endometriosis profunda. O sea, si nosotros tenemos un endometrioma, ¿no?, es una obligación buscar endometriosis profunda, porque casi la mitad de los casos va a estar asociado a un endometrioma. Más aún si encontramos esa imagen, ¿no? Esa imagen es lo que se ha definido como los ovarios besándose o kissing ovaries, cuando ambos ovarios se pegan, ¿no?, es hacia la parte del fondo de saco posterior y están fijos, porque eso es muy sugestivo de adherencias pélvicas, y hay una mayor compromiso, ¿no?, tanto del intestino como de las trompas de falopio. Los marcadores menores se refieren al realizar ecografía dirigida hacia los puntos dolorosos, ¿no? Eso nos permite identificar aquellas zonas que pueden tener lesiones de endometriosis profunda, ¿no? Y la literatura nos ha determinado que el uso del marcador menor tiene una especificidad muy alta, ¿no?, en los diversos tipos de compromiso por endometriosis profunda, ya sea vaginal, en el recto sigmoides, ligamento uterosacro, excepto recto vaginal o las vías urinarias.
Otra herramienta, otra técnica muy importante es lo que les hablaba, el signo de desplazamiento o sliding sign, ¿no? Que tiene una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico de ulceración de fondo de saco posterior, que como les comentaba es el cuadro más severo de endometriosis, ¿no? Y es relativamente sencillo realizar este signo, que es simplemente hacer la movilización del transductor, ¿no? Con una maniobra con la otra mano, haciendo como una exploración bimanual, ¿no? En el cual nosotros lo que vamos a ver es que la pared posterior del útero y los órganos que están en la parte posterior, ¿no? ya sea el recto, pues tengan un desplazamiento fluido, que no estén fijos, ¿no? Y eso nos va a permitir pues determinar, ¿no? que el fondo de saco posterior esté libre. Hablábamos también de que el consenso ideal definió como partes de la pelvis lo que es el compartimiento anterior y posterior. Bueno, el compartimiento anterior se refiere básicamente a lo que es la vejiga, ¿no? el fondo de saco posterior y el septum útero vesical, ¿no? Se hace una división topográfica, y lo que tenemos que ver ahí pues es que no haya lesiones en la vejiga, y muy importante hacer la evaluación de la integridad de los uréteres, ¿no? Ver la desembocadura de los uréteres en el trígono, ¿no? Que lo vemos de esta manera, ¿okay? Y como ven en esta imagen, también la imagen del uréter que se ve aquí rectando, ¿no? Pasando a un costado del ovario, ¿no? Evaluar la presencia de lesiones endometriósicas que pueden afectar la vejiga, que pueden afectar el fondo de saco anterior. Y es muy importante evaluar el compromiso de los uréteres, ¿no? Porque como en este caso puede haber una obstrucción, y esa obstrucción va a producir una dilatación bien marcada, como lo ven aquí, de los uréteres, ¿no? Vemos que hay una peristalsis lenta, hay como que signos de lucha, ¿no? Y eso va condicionado a que cuando hay implantes, ¿no? Sobre todo en los ligamentos uterosacros, eso va a producir una compresión, ya sea intrínseca o extrínseca del uréter, ¿no? Que va a producir una obstrucción, ¿no? Que puede llevar a la presencia de hidronefrosis, ¿no? Y esa hidronefrosis terminar en una insuficiencia renal. Pasando al compartimiento posterior, los elementos que comportan el compartimiento posterior son la pared vaginal, el tabique rectovaginal, el fornix posterior, los ligamentos uterosacros y la parte digestiva, recto, unión, recto sigmoides y el sigmoides, ¿no? Se hace una descripción topográfica de los elementos del fondo del saco posterior, y la manera en que nosotros vemos el septum recto vaginal es una imagen de este tipo, ¿no? Una imagen en bandas en color blanco y negro, ¿no? Pared vaginal, el septum recto vaginal y lo que es la pared intestinal. El 90% de las lesiones de endometriosis profunda corresponden a lesiones del compartimiento posterior, y de esas el 2/3 son lesiones intestinales, ya sea del recto, del colon, y son visibles en ultrasonido, ¿no? El mayor porcentaje de lesiones se encuentra a nivel del útero sacro. En cuanto a la distribución topográfica del recto, pues se ha clasificado en cuatro regiones: un recto inferior, recto superior, la unión rectosigmoides y el colon sigmoides. Aquí lo importante es que la parte del recto inferior no se sitúa, fíjense ustedes, por debajo del fondo de saco de Douglas. Esa zona no es visible durante la cirugía, o sea que si no hay un diagnóstico, ¿no?, preoperatorio de una lesión en esa zona, el cirujano simplemente no la va a ver. Por último, una de las zonas más difíciles de examinar son los ligamentos uterosacros, ¿no? Ese artículo publicado el 2009, ¿no?, una guía para la evaluación de los ligamentos uterosacros. Es muy frecuente las lesiones de endometriosis profunda. La importancia que tiene, como les dije, es que estas lesiones pueden producir compresión del uréter y llevar a una insuficiencia renal. Cuando hay líquido en la pelvis, ¿no?, nos permite identificar con mayor facilidad el ligamento uterosacro, que lo vemos acá detrás del útero, ¿no?, como una banda hiperecogénica, ¿no?, que se va ensanchando hacia su inserción a nivel del sacro. Voy a compartir también con ustedes algunos casos que he estado viendo en estos últimos años, ¿no?, y que creo que sirve para
graficar bien la importancia que tiene el mapeo preoperatorio, ¿no? El primer caso que les comento es uno de los primeros casos que vi, una paciente histerectomizada de 46 años, ¿no? Entra a sala, no encuentran todo pegado, el cirujano decide hacer una histerectomía, ¿no? Y a los meses la paciente seguía con los síntomas, ¿no? Me envía para hacer una ecografía de rutina, y encuentro a nivel de la cúpula vaginal esta imagen, fíjese, esticulada, ¿no? Irregular, hipoecogénica, ¿no? Que está en la pared intestinal, que infiltra toda la pared intestinal, ¿no? Es un caso típico de un tratamiento incompleto de un cuadro de endometriosis profunda, ¿no? En el cual nosotros entramos con la idea simplemente de tratar de liberar lo máximo posible, pero sin saber qué es lo que se puede tener la paciente. Este otro caso también es una paciente posoperada, ¿no? Que tenía un problema de pélvico, disuria, entra una laparoscopía por endometrioma, ¿no? Se hace la resección de endometrioma, encuentran también todo pegado y consulta por persistencia de los síntomas, y lo que encontramos, ¿no? Ese caso es muy interesante, lo hemos enviado para publicación en la revista de la sociedad, ¿no? Encontramos que una lesión que infiltra totalmente la pared vesical, incluso hasta la mucosa. Se puede ver que la lesión abarca toda la pared vesical, ¿no? Y un cuadro de una endometriosis vesical, ¿no? ¿Se vio en la cirugía? No se vio en la cirugía. Ese otro caso también muy interesante, ¿no? Recuerda que les hablaba del signo de deslizamiento, pues este es un signo de deslizamiento negativo. ¿Qué tenemos? Tenemos el útero, tenemos, fíjese, la pared que está firmemente, ¿no? Adherida a lo que es la pared intestinal, ¿no? Y esa pared intestinal lo que presenta es un gran implante de endometriosis que abarca toda la pared y que lo tiene fijo a la pared uterina, ¿no? Y ahí estamos confirmando que hay una obliteración severa del fondo de saco posterior, ¿no? Si el cirujano entra con una laparoscopía diagnóstica, lo que se va a encontrar es justamente, pues, el peor de los resultados que puede encontrarse. Y si no es un cirujano experimentado, pues lo más probable es que o desista de la operación, ¿no? O que haga un tratamiento incompleto, ¿no? En el mejor de los casos, si no es ocasionar una complicación. Ciertamente la evaluación ecográfica, ¿no? Ha despertado mucho interés en los últimos años, ¿no? Y eso ha generado bastante entusiasmo en muchos médicos en aprender a hacer mapeo quirúrgico del endometriosis, ¿no? Y trabajos como este, ¿no? Que demuestran, ¿no? que un número de observaciones entre 25 y 30, ¿no? Es digamos suficiente para que un médico en entrenamiento tenga competencia para poder hacer un mapeo de endometriosis, pues son muy alentadores, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que esos trabajos, ¿no? Tanto ¿no? Que es el grupo del doctor Hudelis, ¿no? Como que es un trabajo multicéntrico, ¿no? En el cual se usa una forma estructurada de evaluación, pues han sido realizados en profesionales con bastante experiencia en ultrasonido. ¿Correcto? O sea, son profesionales que ya tenían experiencia en ultrasonido, pero no experiencia en endometriosis, ¿no? Y los cuales, pues, digamos que con relativa facilidad, pues pueden alcanzar una competencia para poder hacerle la evaluación, ¿no? Si ustedes están empezando con el ultrasonido y quieren ir directamente a lo que es el mapeo de endometriosis, pues les diría que no es muy aconsejable, ¿no? Les diría que no es muy aconsejable. Es el equivalente en el caso de medicina fetal, es el médico que quiere aprender ultrasonido y lo primero que quiere aprender es una ecocardiografía, lo primero que quiere aprender es una neurosonografía, ¿correcto? El ultrasonido es una técnica compleja,
¿no? Que requiere entender claramente los principios físicos que tiene que ver con la práctica de la técnica, y saber cuáles son también los artefactos que uno puede encontrar, o las dificultades que uno puede encontrar. El mapeo quirúrgico de endometriosis es una evaluación larga, ¿no? Es tediosa para el médico, y mucho más para la paciente, por el hecho que hay que estar haciendo la evaluación por vía vaginal, ¿no? Yo he escuchado en algunas charlas, ¿no? Algunos cirujanos, ¿no? Decir que ellos tienen su ecógrafo en su consultorio, y que a todos los pacientes ya le están empezando a hacer la técnica de deslizamiento. La técnica de deslizamiento no es un examen completo. Entonces yo creo que en la medida que se desarrollen unidades especializadas en ecografía ginecológica, se va a avanzar hacia cada vez tener mayor competencia en lo que es el mapeo ecográfico de endometriosis, ¿no? En la medida, y hay que entender que la ecografía es una técnica diagnóstica, no es tu estetoscopio. El ecógrafo que tienes en tu consultorio no es tu estetoscopio, no es ¿cómo se llama? Un auxiliar para el diagnóstico, ¿no? Es una técnica que requiere primero recabar la información de la paciente, porque es muy importante, ¿no? Saber cuáles son los antecedentes que tiene, los síntomas que tiene, porque todo eso nos va a orientar, ¿no? Realizar el examen, realizar la técnica y redactar un informe, ¿no? O sea, aquella evaluación que no tiene informe no se ha hecho, ¿no? Eso tenemos que entenderlo bien. ¿Qué hay en cuanto a la resonancia magnética? Básicamente, en breve, la eficacia diagnóstica del ultrasonido y de la resonancia magnética en todos los trabajos se ha demostrado que es comparable, ¿no? Y de hecho, las sociedades de radiología consideran que a la resonancia como una técnica de segunda línea después de la evaluación ultrasonográfica en el caso de la endometriosis. Se recomienda antes de la cirugía para un óptimo estadiaje, y hay que saber que hay requerimientos para la adquisición de imágenes, ¿correcto? La resonancia magnética también es operador dependiente. Nosotros a veces estamos pensando que simplemente con mandar la paciente a la resonancia ya nos quitamos el problema, porque ahí nos van a dar el diagnóstico. Pero si la persona que realiza el examen o que va a hacer el informe no tiene experiencia en esto, simplemente el resultado no va a ser tan bueno, ¿no? La inexperiencia, colegas, no debería justificar solicitar una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Para terminar, las ideas que me gustaría transmitirles de esa presentación: en principio, existe un significativo retraso en la percepción de síntomas y el diagnóstico definitivo de endometriosis. Eso es un factor muy importante que tenemos que recordar, ¿no? Es de importancia crucial un mapeo preoperatorio para determinar la presencia de endometriosis profunda, con el fin de coger el equipo quirúrgico, orientar el consentimiento informado y planificar los tiempos quirúrgicos. El doctor Matthew Leonardi, ¿no?, lo ha resumido estupendamente en esa frase, ¿no? Los cirujanos no deberían ser sorprendidos por lo que encuentran en la cirugía, y las pacientes no deberían sorprenderse al enterarse de los hallazgos cuando se despierte de la anestesia. La ecografía, quisiera que se lleve principalmente esta idea: es una técnica confiable de imágenes que debe ser considerada como primera línea en la evaluación de los pacientes con endometriosis. Hay que recordar que encontrar un endometrioma no significa que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Recordar que están asociados con mucha frecuencia endometriosis profunda, que puede afectar los ligamentos urosacros, puede causar obstrucción ureteral y a la larga insuficiencia renal, ¿no? La mayoría, cuando estamos ante estos casos y no se hace un tratamiento, pues hace un tratamiento incompleto que va a requerir reoperaciones más adelante. El mapeo ecográfico de endometriosis, recalcarles que es una técnica compleja, requiere experiencia y destreza en el manejo del ultrasonido. No es una pasadita en su consultorio, si ustedes están iniciándose en ultrasonido, no vayan directamente a hacer esto. Primero, ¿no?, ganen experiencia en ultrasonido y después vayan habituándose cada vez más a esa técnica. Y por último, la resonancia tiene una precisión diagnóstica comparable al ultrasonido, ¿no?, y a la vez es más costosa y no asegura resultados satisfactorios si es que el operador no es experimentado en la técnica. Muchas gracias por su atención.
Bueno, agradecerle al doctor Alvin Agorta por la exposición, ha sido bastante amplia, y disculparnos por habernos pasado un poco el tiempo que era una grabación, por lo tanto no pudimos controlar el tiempo. Dado que estamos ya sobre la hora, agradecer nuevamente la participación de los ponentes y de quienes han tenido la paciencia de escucharnos.